Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Lección número 10. La destrucción de Jerusalén. El verso a memorizar se encuentra en Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El profeta Jeremías ya tenía tiempo anunciando lo que había de suceder, que el rey de Babilonia iba a ser usado como un instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. Y es que el pueblo persistía en desoír las advertencias de Jehová, y cada rey en turno se iba a rebelar en lugar de someterse como Jehová le había dicho. Si hubiesen obedecido, se hubieran evitado toda esta ruina y calamidades. Y es que la nación insistía en llevar a cabo las prácticas abominables de las naciones paganas, como por ejemplo el llanto por Tamuz. Era un rito de lamentación a un dios mesopotámico, y lo peor era que esas prácticas las llevaban a cabo en las cámaras o habitaciones del templo de Jehová, contaminándolo con esta abominación. De esto se hace referencia en Jeremías 36:14, donde dice que también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. También en Ezequiel 8:12 hace referencia de cámaras donde guardaban sus ídolos, pintando imágenes en los recintos sagrados del templo de Dios. Estas personas participaban de las más groseras idolatrías, haciendo todo lo que la palabra de Dios había prohibido, y habían caído en la condición más peligrosa que te puede colocar el pecado. Es el querer justificarlo y pensar que a Dios ya no le importa lo que hagas. Y eso de justificar el pecado es un grave error, porque el mismo, así como no tiene explicación, tampoco tiene justificación. Y en cuanto a que Dios no le importa, sí que le importa, tanto que continúa amonestando, exhortando, advirtiendo que si no hay arrepentimiento, vendría un castigo, el cual llegó y justamente en el reinado de Sedequías. Por eso se le llama el desgraciado reinado de Sedequías. Y qué ironía, porque el nombre justamente significa justicia de Jehová. Y justamente en su reinado llegó para esta nación la justicia de Jehová, el pago que se merecían por su rebelión y desobediencia. Al principio Sedequías parecía que quería obedecer a Jehová, porque le pidió a Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová vuestro Dios. Ante este pedido, cualquiera pensaría que el rey tenía la intención de saber, conocer, para obedecer, pero sea por la presión ejercida por los súbditos, por los malos consejos de la nobleza o por las razones que sean, él decidió buscar una salida por sus propias manos y trató de ampararse bajo la sombra del faraón. Pero esta solución no duró mucho, porque la sentencia ya había sido pronunciada y reiterada cuando Jehová dice a través de Jeremías que no se engañen, porque los caldeos no se van a ir, porque aunque cuando hiriereis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Es decir, que la palabra de Jehová se cumpliría a pesar de sus esfuerzos de luchar
contra los babilonios. Sedequías cometió el error de entregar a Jeremías en manos de hombres que lo pusieron en una cisterna vacía de agua, pero llena de lodo, solamente porque Jeremías insistía en seguir advirtiendo al pueblo de la destrucción que venía si no se arrepentían. Y fue muy terrible para Jeremías todo lo que le tocó vivir. Ahora, el Señor le había advertido de que si él era fiel, sufriría persecución, cárcel y maltrato. Y así fue. Por su fidelidad, el pueblo se enfurecía con Jeremías y en varias ocasiones trataron de silenciarlo. Tenemos que tener cuidado, porque es que el pecado hechiza a las personas, tornándolas ciegas y sordas. Solamente el poder de Dios obrando en el corazón a través del Espíritu Santo puede romper ese hechizo. Hubo un hombre que, siendo extranjero, tuvo el valor de interceder ante el rey por Jeremías. Este hombre fue Ebed-Melech, quien logró que el rey le autorizara a tomar 30 hombres para que le ayudaran a liberar a Jeremías y que no muriera en ese lugar. Es interesante ver cómo Dios usa para cumplir sus propósitos, tanto de salvación, en el caso de Jeremías, sacado de la cisterna por un etíope, como de destrucción a manos de Nabucodonosor, personas que no son parte del pueblo de Dios y que no parecen ser de los nuestros. Sin embargo, el Señor los usa como instrumentos para cumplir sus propósitos. También me llama la atención cómo en el capítulo 38 de Jeremías se detallan las veces que el rey Sedequías habló en privado con Jeremías, consultándole a ver qué desea Jehová. Pareciera que estaba ansioso por obedecer la palabra de Jehová. Y vemos que no fue así, porque justamente en su reinado fue la caída, la destrucción de Jerusalén. Primeramente vemos que la ciudad fue sitiada por un lapso de tiempo de alrededor de 2 años. Tiempo, hermanos y hermanas, en el cual el pueblo pudo haberse rendido al ver que el cumplimiento de lo que Jehová había hablado por Jeremías era inminente, había llegado, pero no, persistieron en su rebelión y el hambre era tan grande dentro de las murallas que los defensores habían perdido todas sus fuerzas y no pudieron resistir más. En el capítulo 39 del 1 al 10 se narran los hechos de cómo el rey Sedequías intentó huir, pero fue capturado y fue obligado a presenciar la muerte, ¡qué horrible!, de cada uno de sus hijos, los cuales fueron degollados, y también los nobles de Judá. ¡Oh, qué triste situación! A Sedequías se le preservó la vida, pero le sacaron los ojos. ¡Cuántas muertes! ¡Cuántas vidas tronchadas! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto sufrimiento que pudieron haberse evitado solamente si hubiesen escuchado y obedecido a su Dios, a su Creador, a su sustentador y su Redentor! Vemos en el capítulo 40 cómo Nabuzaradán, capitán de la guardia, el encargado de transportar las personas a Babilonia, le hace una propuesta digna y hasta generosa a Jeremías. El mismo Nabucodonosor le había ordenado a su capitán acerca de Jeremías diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él conforme él te dijere. Llama la atención las palabras que le dirige a Jeremías este capitán. Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído, y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. He aquí una piedra hablando. Es impresionante ver cómo este hombre habla de esta manera con tanta certeza de que todo eso ha venido por mano de Jehová.
Es un testimonio sorprendente acerca de cómo, aún en medio de esa calamidad innecesaria, Dios había revelado algo de sí mismo a los paganos. Y le dice al mismo Jeremías acerca de él: y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no, mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Le dio provisiones y un presente y lo despidió. Jeremías decidió irse con Gedalías a Mizpa y habitó con él en medio del pueblo que había quedado. El ser fiel a Jehová tiene su recompensa. Mira qué trato tan cordial y gentil le dieron esos fieros guerreros a Jeremías. Y también el gran acto generoso que tuvo ese etíope que liberó a Jeremías de la cisterna. El Señor lo premiaría de la siguiente manera. El Señor mandó a Jeremías a decirle a Ebed-Melech: he aquí ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero yo te libraré en aquel día, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Oh, ojalá que esas mismas palabras nos animen a seguir confiando en Dios, a seguir siendo fieles, sabiendo que Jehová premia cada acto de bondad, por pequeño que parezca, y que Él es galardonador de los que le buscan. Cabe destacar que todo esto fue profetizado desde Moisés, porque en Deuteronomio 4:26 en adelante, vemos que Jehová a través de Moisés les dice al pueblo que antes de entrar a la tierra prometida, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os lleva Jehová, y serviréis allá a dioses ajenos, hecho de mano de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y vuelve a decir en el mismo Deuteronomio capítulo 30, y si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Según vemos aquí, el Señor, quien ve el fin desde el principio, sabía que eso iba a pasar. Pero lo que más llama la atención es el mensaje lleno de esperanza, ternura y misericordia que Dios le da a su pueblo. Un mensaje lleno de gracia y bondad. Y no solamente eso, sino que el Señor se encargó de ministrar tanto a los que se quedaron en la tierra a través de Jeremías, a los que se fueron transportados a través de Ezequiel y a los que fueron llevados a la corte de Babilonia a través de Daniel. Todos debían tener presente que el Señor cumpliría las promesas registradas en los escritos de Moisés. Vemos que el pueblo había pecado, pero el Señor no los abandonó en su condición, ni tampoco los abandonó en medio de su castigo. El Señor había profetizado que serían 70 años, y las profecías de Jeremías debieron de haber tenido un doble efecto en el pensamiento de los cautivos,
Por un lado, que no debían creer a los falsos profetas y por otro lado, que no debían desalentarse. Les pidió a sus conciudadanos que oraran por Babilonia. Este pedido pudo haber sorprendido a los que habían sido deportados. Lo que Jeremías les pedía nunca antes se había oído. Tanto daño a la nación escogida de Dios. Era totalmente increíble que ellos debían orar por esos enemigos que le habían hecho ese daño. El profeta rompió con todo lo que entendían con respecto al templo y a Jerusalén, porque ahora podían orar en un país pagano y Dios los escucharía. Nota además que el Señor les dice a ellos que oraran por la prosperidad de esa nación, porque en la prosperidad de ellos también prosperarían. Y también hay que tomar en cuenta que como extranjeros en la tierra eran especialmente vulnerables, que si las cosas iban mal en la nación en general, a través de la historia vemos que iban a ser culpados la minoría. Todo lo que Dios había dicho que ocurriría sucedió. Así que ellos también podían estar confiados de que el cautiverio sería por los mismos años que Dios les había dicho, 70 años. Y a pesar de toda la terrible calamidad que cayó sobre ellos, podían saber que no todo estaba perdido, que el Señor no los había abandonado. Todavía el Señor les había prometido que Él iba entonces a visitar a los babilonios y a liberarlos a ellos y a regresarlos a su tierra. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a confiar en sus promesas, ciegamente en sus palabras y a entender que Él es fiel y que cumplirá según ha prometido. Será hasta la próxima. Promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo